Bien. Bueno, la clase pasada, chicos, habíamos visto todo lo que eran soluciones, habíamos resuelto ejercicio de solución, habíamos visto todo lo que es el marco teórico, ¿sí? Ahora vamos a ver un tema que está muy relacionado o muy afianzado con lo que es con lo que son las soluciones, que son las propiedades coligativas de estas soluciones que nosotros vimos, ¿sí? Seguramente hay algunas cosas que a ustedes les debe resultar familiar, ¿sí? Y van a ver que esto de las propiedades coligativas son una aplicación, ¿sí? De lo que son las soluciones, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son esas propiedades coligativas? ¿O cuántas son? Las propiedades coligativas son cuatro. El ascenso bulloscópico, a ver, vamos a poner acá. El ascenso bulloscópico, el descenso crioscópico, ¿sí? El descenso de la presión de vapor y la presión osmótica. ¿Sí? Esas son las cuatro propiedades que vamos a ver nosotros, ¿sí? Veamos, analicemos un poquito antes de entrar a la parte práctica cada uno de ellos. El ascenso bulloscópico. ¿A qué nos referimos con ascenso bulloscópico? A el aumento de la temperatura. Por eso es ascenso bulloscópico, aumento de la temperatura de una solución. Eh, la ecuación principal para el ascenso bulloscópico es esta. Perdón, esta que tenemos aquí. La variación de la temperatura va a ser igual a una constante bulloscópica por la molalidad, por la concentración molar, ¿sí? Donde cae en la constante bulloscópica, que solamente depende de la naturaleza del solvente. Puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser ácido acético, ¿sí? Y la molalidad no es ni más ni menos lo que nosotros habíamos aprendido a calcular en el práctico anterior, ¿sí? Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un ascenso bulloscópico de una solución? Y aquí les voy a pedir un poco de participación, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ustedes al agua, por ejemplo, ¿sí? La hacen hervir? ¿Cuál es la temperatura normal de ebullición del agua con la presión normal? 100 grados 100 grados centígrados. centígrados. 100 grados centígrados, ¿sí? Ustedes van, ponen el agua a hervir, toman la temperatura y se dan cuenta que da 100 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasa si yo al agua le empiezo a agregar un soluto? Por ejemplo, le agrego azúcar, o le agrego sal, o le agrego cualquier otro que pueda diluirse en el agua. ¿Ustedes qué piensan que puede pasar con la temperatura de ebullición? Si ustedes agarran y ponen el termómetro y miden la temperatura, ¿va a ser mayor o menor? ¿Cuál Mayor, fue la Esa es la pregunta? propiedad. Disculpe. Ese ascenso bulloscópico. va a ser mayor. Cuando vos va a ser mayor, va a ser mayor. Lo que, lo que estaba preguntando recién era qué pasa si nosotros sabemos que la temperatura de ebullición del agua pura es 100 grados centígrados. ¿Qué pasa si vos le agregás algún soluto, sea sal o azúcar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la temperatura de ebullición? Eso es lo que había preguntado. Y la temperatura de ebullición va a ser mayor. Hay un ascenso bulloscópico. Y ese ascenso bulloscópico se ve reflejado, fíjense, en esta ecuación que yo tengo aquí, ¿sí? Que dice el ascenso bulloscópico, esa variación de la temperatura entre la temperatura de ebullición del solvente puro y la temperatura de ebullición de la solución va a ser igual a una constante bulloscópica por la molaridad, ¿sí? Y ese delta de T es una diferencia de temperatura entre quién, la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro, ¿sí? Eso es el delta de T. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados,
¿sí? Ahora, el agua con azúcar o el agua con sal puede llegar a hervir a 100,5 grados centígrados, a 101, a 102, ¿sí? ¿De qué va a depender eso? De la concentración. Mientras más concentrado sea, más alto va a ser la temperatura de ebullición de la solución. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora veamos el descenso crioscópico. El descenso crioscópico es parecido a lo que es la temperatura de ebullición, ¿sí? Pero fíjense en lo que dice. Descenso crioscópico. ¿Cuál es la temperatura de congelación del agua pura? Normal. 0 grado. 0 grados centígrados, ¿sí? A 0 grados centígrados el agua se empieza a convertir en hielo, ¿sí? Ahora, si yo le agrego un soluto, de nuevo, sal, azúcar, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a la temperatura de congelación de la solución? ¿Qué les parece? Si ahí me dice descenso crioscópico, Va a disminuir. ¿va a ser mayor o menor? Disminuye. Va a ser menor, ¿sí? Si la temperatura de congelación del agua era de 0 grados, a ver, lo voy a poner aquí, del agua, es 0 grados, el agua pura, la temperatura de la solución, de alguna solución, va a ser menor a 0 grados centígrados. Puede ser menos 1 grado centígrado, menos 2 grados centígrados, ¿sí? Eso va a depender de la concentración, ¿sí? Y, a ver, ¿dónde se aplica esta propiedad del descenso crioscópico? ¿Alguien me puede dar algún ejemplo? Es algo cotidiano, algo que se usa mucho. ¿Alguno tiene alguna idea? Hablando de Freezer. autos, por ejemplo. ¿Cómo es la pregunta, profe? Si tienen algún ejemplo del descenso crioscópico, en el que vos le agregas algún soluto para que la temperatura de congelación sea menor. ¿Ustedes saben el principio de funcionamiento de los anticongelantes para el auto? ¿Por qué justamente se usa un anticongelante y no se usa el agua? Si ustedes se van a la Patagonia, por ejemplo, ¿qué va a pasar si le agregan agua al auto? Se congela el agua dentro del auto. Se congela el agua dentro del auto y ya no sirve más, ¿sí? Por eso se le agrega un anticongelante. ¿Qué propiedad tiene ese anticongelante? Hace que sea más baja la temperatura de cosas Hace que pueda de, sale ahora, soportar de fusión. de congelación. De Claro, de congelación, de fusión o congelación. congelación. Hace que esa temperatura sea menor. Vos en la Patagonia podés tener, no sé, menos 5, menos 10 grados, menos 15 grados, ¿sí? Entonces, para evitar que se congele, se fabrican estos anticongelantes, que no es más que una solución que tiene un determinado solvente y un determinado soluto, el cual hace que la temperatura de congelación sea muy baja, ¿sí? Entonces vos te evitas de tener ese ¿Hasta cuántos problema. grados puede aguantar ese anticongelante, profe? Depende del anticongelante que uses. Hay algunos que son bastante caros. Te pueden aguantar menos 10. Hay algunos un poquito más, un poquito menos, digamos, ¿sí? Por eso es que vos no usas agua. Porque apenas entra la Patagonia, chao. El auto se te rompe y no lo sacas más, ¿sí? Vas a tener que estar con un soplete o con algo ahí calentando para descongelar el agua, ¿sí? Por eso se usan los anticongelantes, justamente tienen esa propiedad de bajar mucho la temperatura de congelación, ¿sí? Otro ejemplo que ustedes usen, a ver los que les gusta salir.
Y ya saben a lo que me refiero. ¿En dónde usan mucho para congelar? A los que salían hasta el año pasado, digamos. ¿Sí? Ahora ya no se puede. En el ¿Dónde lo alcohol. usaban mucho a esto? En el alcohol. ¿Qué hacían? Y le poníamos No hielo tienen para que no esté vergüenza. caliente, digamos. No sé si viste vos, viste, hay unos tachos. Vos preparás unos tachos y, y, y le Le agregan agregás, sal. bueno, agua y le agregás sal, exactamente. ¿Por qué le agregás sal, Felipe? Me cuentan. No, no sé por qué. Me cuentan, bueno, claro, no, no, no. A ver, y tu amigo que es parecido a vos, que también se llama Felipe, ¿qué te contó? A ver, ¿por qué le agregas sal? Viendo esto que acabamos Eh, de decir nosotros. para que, ¿Para qué le agregas sal? para que dure más el agua congelada, o sea, más tiempo. No sé. Más, más o menos O va por sea, ahí. para que a A ver, temperatura ahí, ambiente no se derrita tan rápido. O sea, entonces, la temperatura de y enfríe congelación, más, ¿cómo va a ser? claro, más baja. ¿Cómo va a ser la temperatura más baja? Exactamente. Por eso vos le agregas sal, justamente. O sea, el agua, el hielo que vos preparás para enfriar la bebida, está a 0 grados centígrados. Si vos le agregas un soluto, le agregas agua, le agregas sal, perdón, estás obligando, porque es una propiedad coligativa, eso se cumple sí o sí, la temperatura de congelación se hace más baja. Entonces podés mantener esa bebida más fresca todavía. ¿Sí? Por eso se usa agua con sal, ¿entendés? Ese es el principio principio de funcionamiento, iba a decir, la explicación. No es porque han descubierto que la sal y el agua, no, eso vos le puedes agregar sal, le puedes agregar azúcar, le puedes agregar lo que vos quieras. ¿Por Profe, qué le agregan sal y no le agregan otra cosa? Sí, diga. ¿por qué cuando, por ejemplo, nos Sí. ponemos sal en la mano y agarramos un hielo y lo apretamos, nos quema? ¿Por qué si tenés sal en la mano y te pones hielo te quema? O sea, se pone un puñado de sal ahí en la mano y agarra un hielo y cuando lo aprieta como Sí. que tiene algo así, digamos, que te quema, digamos. No es que te quema. ¿Qué sucede? A ver, justamente hablando de esto, la temperatura se hace más baja. Entonces vos sentís como que te quema la piel, pero en realidad no te quema, te estás congelando, vos, estás teniendo menos temperatura que 0 grados centígrados. Entonces vos sentís como si te estuvieras quemando. Vos cuando pones la mano en agua con hielo, ¿sí? Cuando metes la mano, vos la tenés un ratito, la sacas porque sentís que te estás por congelar. No es que te quemas, en realidad te estás congelando. ¿Sí? O sea, la temperatura, ¿sí? Se está haciendo cada vez más, va disminuyendo. No es 0 grados centígrados, que es la temperatura del hielo, sino es la temperatura del hielo más la temperatura de la sal. La solución esa hace que sea más baja la temperatura. Por eso se pega, se te pega en realidad eso. Y ahí vos sentís como que te está quemando, pero en realidad no te quema, baja la temperatura en realidad. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se me hacía contradictorio, digamos, pero ahora ya me lo aclaró. Claro, no, 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 no es que se quema. Vos sentís que te quema, pero por la sensación nada más, pero no, no, no te quemas, baja más la temperatura. ¿Eh? Así que ya saben a sus amigos, o cuando para alguna fiesta que hagan sus amigos, no ustedes, porque ustedes no consumen, eh, díganle eso. Felipe, sobre todo a tu amigo Felipe también, decirle eso. Así que bueno, ahí tienen una pequeña explicación de, de una aplicación, ¿sí? Algo que ustedes usan en la vida normal y ahora tienen ahí el fundamento teórico, ¿sí?
Si le agregan soluto a un solvente, la temperatura de ebullición aumenta. Si le agregan soluto a un solvente, la temperatura de fusión o congelación baja. ¿Sí? Y veamos las otras dos. Una es el descenso de la presión de vapor. ¿Sí? ¿Qué es el descenso de la presión de vapor? Justamente es la caída de la presión de vapor del solvente, perdón, de la solución con respecto al solvente puro. ¿Sí? Si ustedes agarran agua y le miden la presión de vapor del agua, va a tener un valor. Si le agregan soluto y van a medir de nuevo esa presión de vapor de la solución va a ser menor. Por eso es descenso de la presión de vapor. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación? Delta de P igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. ¿Sí? Y esa va a ser la variación de la presión de vapor. ¿Bien? Y la presión osmótica, ¿sí? Donde acá vamos a ver algo parecido a lo que son los gases, la ecuación de los gases. ¿Se acuerdan que la ecuación de los gases era P por V igual a N de T y que solamente me funcionaba para los gases, el estado gaseoso? Aquí hay otra ecuación, ¿sí? Donde la presión, esto que nosotros le llamábamos presión en gases, ahora se transforma en la presión osmótica y que se la simboliza con el símbolo pi. Esta es la presión en los líquidos. ¿Sí? Una cosa son los gases que tengo aquí y otra cosa son los líquidos que lo tengo en esta ecuación. Bien, ya vamos a ver una aplicación con los ejemplos prácticos. ¿Se entendió hasta aquí, chicos, esto? Sí, profe. Profe, Las 4 propiedades. ¿Sí? Bueno, veamos el práctico entonces. El práctico es rápido, es aplicar algunas ecuaciones, por supuesto, entender lo que están haciendo y van a ver que sale muy rápido el ejercicio. Veamos el ejercicio número 1. A ver, esperen. Dice, prediga el punto de congelación y el punto de ebullición de una solución de sacarosa en agua cuya concentración es 1,25 molar. La temperatura de congelación y de ebullición del agua pura es de 0 grados y 100 grados respectivamente. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a aplicar el ascenso ebulloscópico y el descenso crioscópico. ¿Sí? El ascenso ebulloscópico era delta de T de ebullición igual a la constante ebulloscópica por la molaridad o la concentración. Y para la congelación, la variación de la temperatura de congelación va a ser igual a ¿qué? A la constante crioscópica por la molaridad. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Delta de T de ebullición, habíamos dicho de que era la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Así vamos a simbolizar nosotros cuando hablemos de solución y de solvente puro. Cuando hablemos de solvente puro, le vamos a poner el 0S que está arriba. ¿Sí? Y cuando hablemos de solución, no le vamos a poner nada, directamente ponemos TE. Eso va a ser igual a la constante ebulloscópica por la molaridad. Ahora, el delta de T crioscópico, vamos a hacer parecido. Nada más que la diferencia o la resta va a ser al revés. ¿Qué voy a colocar yo primero entonces? La temperatura de congelación del solvente puro
menos la temperatura de congelación de la solución. Bien, igual a una constante crioscópica por la molaridad. Nosotros necesitamos determinar el punto de congelación de la solución. Entonces vamos a despejar de ambos lados. Vamos a decir, voy a despejar esta temperatura y de aquí esta temperatura. Entonces la temperatura de ebullición de la solución va a ser igual a ¿qué? A la constante ebulloscópica por la molaridad más la temperatura de ebullición del solvente puro. Y del otro lado, la temperatura de congelación de la solución va a ser igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la constante crioscópica por la molaridad. ¿De dónde sacamos los valores de las constantes? KE y KC. Fíjense en el práctico, ustedes tienen en la última hoja, tienen los valores de las constantes KE y KC para los distintos solventes, para varios solventes, agua, ácido acético, alcohol, ¿sí? Esa constante solamente depende del solvente, no depende ni de la temperatura, ni de la concentración, ¿sí? Solamente depende del solvente. Entonces, ¿qué solvente tenemos que usar? ¿Qué constante, perdón, de qué solvente vamos a usar aquí? El solvente, ¿Cuál es el solvente? el agua. Sí, agua, exactamente, acá tengo el agua, ¿sí? Entonces, vamos a lo que es en el práctico, fíjense, a ver, voy a tratar les voy a mostrar el práctico. Aquí está. Aquí tienen esa tabla, ¿sí? Todos esos valores. Fíjense que aquí tengo el KB o constante ebulloscópica, es lo mismo, chicos, y acá tengo el KF o constante crioscópica. De este lado tenemos todos los solventes, ¿sí? Y aquí en esta columna tengo la temperatura de ebullición del solvente puro y aquí la temperatura de congelación del solvente puro. Fíjense que para el agua, miren, tenemos punto de ebullición 100 grados, constante 0,512 grados centígrados sobre molal, punto de congelación 0 grados, constante crioscópica 1,86 grados centígrados sobre molal. ¿Sí? En esa tablita tienen todo ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Directamente de aquí, leer los valores y reemplazarlos. Veamos. Aquí tengo. Entonces, ¿cómo? Volvamos a escribir porque ahí ya se me fue. La temperatura, ¿cómo me quedaba la temperatura de ebullición? Aquí. Así era, ¿verdad? Sí, Y acá temperatura de congelación del solvente puro menos la constante, acá era ebulloscópica. Ebulloscópica por la molaridad. Ahí está. Bien, saquemos la temperatura de ebullición de la solución. Como el solvente es agua, entonces la temperatura de ebullición aquí es 100 grados centígrados. Más, ¿cuál es el valor de la constante ebulloscópica para el agua?
Ustedes me van dictando. 0,512. 0,512 grados centígrados sobre molar por la concentración que en el problema me dice que vale 1,25. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la temperatura de ebullición de la solución? $100,64 me da a mí. 100,64 grados centígrados. Perfecto. Ahí está. ¿Sí? Da mayor. La temperatura de congelación de la solución va a ser 0 grados centígrados menos, ¿cuánto vale la constante crioscópica? 1,86. Grados centígrados sobre molar por 1,25 molar. ¿Cuál es la temperatura de congelación, entonces? Menos 2,32. Menos 2,32 grados centígrados. ¿Bien? ¿Vieron cuánto da la temperatura? Esta temperatura de ebullición da mayor que la de la solución, que la del solvente puro, que es el agua, y aquí la temperatura da menor que 0 grados, que es la temperatura de congelación del solvente puro. ¿Bien? No es complicado, ¿no? Pasemos a otro, al segundo. A ver, vamos tratando de resolver los que podamos. Dice, ¿cuál es la temperatura de ebullición? Perdón, ¿cuál es el punto de congelación y de ebullición de una solución compuesta por de 15 gramos de urea en 500 gramos de agua? La temperatura de congelación y ebullición del agua pura es de 0 y 100 grados centígrados. ¿Sí? Tenemos algo parecido a lo que habíamos visto recién. ¿Sí? Nada más que, ¿cuál va a ser la diferencia? Que no tengo la concentración, pero la puedo calcular. ¿Sí? La molaridad, ¿cómo se calculaba? Eran los gramos del soluto sobre el peso molecular del soluto por los kilogramos de solvente. Bien, entonces tengo, ¿cuál es el soluto y cuánto vale? La urea, Los 15, gramos de soluto. 15 gramos. 15 gramos, exactamente. Los kilogramos de solvente son los 500 gramos de agua, pasado a kilogramos son 0,5 kilogramos. Y el peso molecular del soluto, ¿cuánto vale? A ver, el nitrógeno vale 14, más 1 por 2, todo esto por 2, más 12, más 16. ¿Cuánto vale todo eso? $60. A ver, lo hago de nuevo. 60 gramos. ¿Cómo? Entonces la molaridad de la solución, ¿cuánto me va a dar?
0,5 me da mi profe. 0,5. Bien. 0,5 molar. Bien. Y ahora nos queda calcular lo mismo que hicimos recién, ¿sí? Directamente yo voy a voy a escribir la ecuación despejada, ¿sí? Temperatura de ebullición de la solución era la temperatura de ebullición del solvente puro más la constante bulloscópica por la molaridad. Esto es grados centígrados más. ¿Cuánto era la constante bulloscópica del agua? 0,512. 0,512 grados centígrados sobre molar por 0,5 molar, que es la nueva concentración de esta solución. Entonces la temperatura de ebullición, ¿cuánto me da? 100,256. 100,256 grados centígrados. Bien. Ahora vamos a la temperatura de congelación de la solución, que era la temperatura de congelación del solvente puro menos la constante crioscópica por la molaridad. ¿Cuánto vale la constante? 1,56. No me acuerdo cómo era. 1,86. 1,86. Bien. Grados centígrados sobre molar por 0,5 molar. ¿Cuánto da? Menos 0,93. Menos 0,93. Bien. No es complicado, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Sí, bien. Sigamos. Aquí tenemos otra. Una solución de metanol en agua contiene 54,6 gramos y 108 gramos respectivamente, ¿sí? De metanol y agua. Determina el punto de congelación y de ebullición de la solución. Esto se los dejo para que lo hagan ustedes, ¿sí? Es lo mismo. Tienen los gramos de soluto y de solvente, tienen que calcular la molaridad con los gramos de soluto, donde el soluto es el metanol, sobre el peso molecular del soluto por los kilogramos de solvente, que es agua. Y después vuelven a aplicar la misma ecuación que hicimos para el ejercicio 1 y para el ejercicio 2. Bien. ¿Podemos pasar a otro o quieren que lo hagamos a este? Es lo mismo que el de recién. ¿Cómo? Es lo mismo que el de recién, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Pasemos a otro, profe. Lo dejo para ustedes. Sí. Vamos al 4. El 4 dice: cuando se disuelven 15 gramos de alcohol etílico, me da la fórmula, en 750 gramos de ácido fórmico, el punto de congelación de la solución es 7,2 grados centígrados. El punto de congelación del ácido fórmico puro es de 8,4. Calcular el KF o el KC del ácido fórmico, la constante crioscópica, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos como dato
una solución de alcohol etílico en ácido fórmico. Entonces el soluto es el alcohol etílico. Los gramos de soluto son 15 gramos. Los gramos de solvente o gramos de agua, gramos de ácido fórmico, perdón. El ácido fórmico es el solvente. Voy a poner aquí solvente. Es el ácido fórmico. Y el soluto es el alcohol etílico. Bien, entonces los gramos de solvente son 750 gramos. Y me da como dato el punto de congelación o temperatura de congelación de la solución. Le ponemos TC, que vale 7,2 grados centígrados. Y la temperatura de congelación del solvente puro o del ácido fórmico vale 8,4. Y me pide que calcule cuánto vale el Kc. Entonces, ¿cómo lo calculo? Con la misma ecuación del descenso crioscópico. Variación del descenso crioscópico es la constante crioscópica por la molaridad. Despejo la constante crioscópica y me queda delta de Tc sobre la molaridad. La molaridad no la tengo, pero la puedo determinar. Veamos, la molaridad, ¿cuánto vale? Gramos de soluto sobre peso molecular de soluto por los kilogramos de solvente. Los gramos de soluto son los 15 gramos. ¿Cuánto vale el peso molecular del soluto? ¿12 por 2? 12 pesa el carbono, más 1 por 5, más 16, más 1. ¿Cuánto es eso? 46. 46 gramos por mol. Entonces, ese valor lo colocamos en la ecuación, gramos por mol, por los kilogramos de solvente, que son los 750 gramos, que pasado a kilogramos es 0,750. Entonces, ¿cuánto me da la molaridad? $0,43. 0,43. Y eso lo ponemos en mi ecuación. Entonces, delta de Tc era la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución dividido en la molaridad. Esto vale 8,4 grados centígrados menos 7,2 grados centígrados. Todo eso sobre 0,43. ¿Cuánto le da el valor de la constante? 2,79. 2,79 grados centígrados sobre molar. Bien, no es complicado, ¿no? ¿Se entendió? ¿Se va entendiendo hasta ahora, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, sigamos. Veamos a ver el 5 cómo es. Y ya vamos llegando al final.
Aquí tenemos otra propiedad coligativa. Determine la diferencia de presión de vapor a 25 grados centígrados de una solución de sacarosa y agua formada por 50 gramos y 117 gramos respectivamente. Considere que la solución se comporta de manera ideal y que la presión de vapor del agua pura es de 25 a 25 grados centígrados y es de 23,8 milímetros de mercurio. Bien, entonces vamos a aplicar la tercera propiedad coligativa, que era el descenso de la presión de vapor. ¿Sí? Entonces tenemos el descenso de la presión de vapor es igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. De esta manera yo puedo determinar la variación de la presión de vapor, ¿sí? Que es lo que me está preguntando el problema. Ahora, ¿qué dato me da el problema? Me dice que es una solución de sacarosa y agua, ¿sí? Y me da como dato los gramos de soluto, que son 50 gramos, los gramos de solvente, que son 117 gramos, ¿sí? Y me da como dato también la presión de vapor del agua pura, que es de 23,8 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces yo necesito calcular cuánto vale esta diferencia de presión de vapor, ¿sí? Y para eso necesito conocer la fracción molar del soluto y la presión de vapor del solvente puro. La presión de vapor del solvente puro la tengo porque vale 23,8. La fracción molar del soluto la tengo que determinar. ¿Se acuerdan cómo se determinaba la fracción molar del soluto o del solvente? Los moles del soluto sobre los moles totales. Perfecto. Moles de soluto sobre moles totales, ¿sí? Moles de soluto, a ver, veamos. O moles de sacarosa. Serían los gramos de sacarosa sobre el peso molecular de la sacarosa. El peso molecular de la sacarosa, que es carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11, igual 12 por 12 más 1 por 22 más 16 por 11. ¿Cuánto da eso? 342 me da a mí. 342 gramos por mol. Entonces tenemos 50 gramos sobre 342. 50 sobre 342. 0,146. Moles. Aquí tenemos de soluto. Ahora, los moles de solvente o los moles de agua son los gramos de agua sobre el peso molecular del agua. Los gramos de agua son 117. El peso molecular del agua ya saben que es 18, ¿sí? Siempre estamos trabajando con el mismo. 118 gramos por mol. ¿Cuánto me da eso? 6,5, profe. 6,5 moles. Bien. Listo, ya tenemos los moles de soluto y los moles de solvente. Entonces hacemos moles de soluto que son
0,146 moles. Sobre los moles totales, que sería ¿cuánto? 6,646. ¿Cuánto me da eso? 0,021. 0,021. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Directamente reemplazamos en esta ecuación fracción molar por la presión de vapor. Entonces, la variación de la presión va a ser 0,021 por 23,8 milímetros de mercurio. ¿Cuánto da eso? Y 3,821. No, lo sumé. A ver, A mí me da 0,49. 0,4998. bien. Ahí está. Esa es la diferencia de presión que hay entre la presión de vapor del agua pura y la presión de vapor cuando tiene un soluto, que en este caso es sacarosa. Bien, Profe, ¿sí? la presión esa 23,8, siempre hay que tenerla en milímetros de mercurio. No, la podés tener en atmósfera, en kilopascal, en cualquier unidad. Eh, si yo no te pregunto en qué unidad quiero que la pongas, no hay problema. Puedes ponerla en la unidad que te doy ahí, ¿sí? Si no, trabaja con cualquier unidad. Bien, bien. Bien. Gracias. Bueno, a ver, veamos ahora el 6. Ya nos queda menos, chicos. El 6 se los dejo para ustedes, porque es lo mismo. Fíjense, calcule la variación de la presión de vapor asociado con la solución de 20,2 gramos de azúcar de mesa, sacarosa, en 400 gramos de agua. La presión de vapor del agua pura es de 23,76 milímetros de mercurio. Sí, es la misma. Por supuesto, le va a dar en otros números nada más, pero lo pueden hacer. Veamos el 7. Y aquí ya tenemos la última propiedad coligativa, que es la presión osmótica. Dice, ¿cuál será la presión osmótica de la solución de sacarosa a 25 grados centígrados? La densidad de esta solución es 1,34 gramos sobre mililitro. ¿Sí? Entonces, veamos cuál es la ecuación fundamental de la presión osmótica. Nosotros habíamos dicho recién que la ecuación P por B igual a nRT era la ecuación de los gases. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La ecuación de estado. ¿Y qué íbamos a reemplazar? Esto es para gases. ¿Sí? Íbamos a reemplazar para líquido. Esta presión se transformaba en la presión osmótica por el volumen de la solución igual a N por R por T. Y esto es para líquidos. Líquidos o soluciones. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los datos que me da? Me está preguntando cuánto vale la presión osmótica. Y me da como dato la temperatura a 25 grados centígrados y me da como dato también la densidad, que es 1,34 gramos por mililitro. Pero la densidad, si ustedes se fijan, no aparece en mi ecuación aquí.
¿Cómo puedo hacer yo para que aparezca esa densidad? Fíjense lo que voy a hacer. Vuelvo a escribir presión por volumen igual al número de moles, a esto. ¿Cómo lo puedo reemplazar? ¿A qué es igual el número de moles? Lo que hicimos recién. A la masa por el peso molecular. Sobre el peso Exactamente. molecular. A los gramos de soluto sobre el peso molecular del soluto. Por R por T. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Pi por, voy a pasar esto que está dividiendo, lo paso multiplicando. Peso molecular del soluto. Igual a los gramos de soluto, paso dividiendo el volumen. Por R por T. Ahora, la masa o los gramos sobre la densidad, sobre el volumen, es la definición de ¿qué? De densidad. De densidad, ¿sí? Igual a la densidad por R por T. Entonces de aquí directamente ya puedo despejar la presión osmótica, que va a ser igual a la densidad por R por T sobre el peso molecular del soluto. El peso molecular ya lo habíamos calculado, ¿se acuerdan hace rato? ¿Cuánto les daba? El de la sacarosa. 300 y algo les daba, creo. 342 creo que era. 342 creo que era, profe. Sí, 300, sí, 342. Entonces, veamos. La densidad me dice que vale 1,34 gramos por mililitros, ¿sí? El valor de R y el valor de T uso lo mismo que usé para los gases. Vamos a poner, a ver, yo voy a poner aquí bien. Primero el valor de el peso molecular, que es 342 gramos por mol. El valor de R, que vale 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin mol. Y la temperatura, al igual que en los gases, siempre la tenemos que poner en Kelvin, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual esta temperatura en Kelvin? Le tengo que sumar los 298. 298 Kelvin por 298 Kelvin. Bien. Y ahora tengo la densidad. ¿Cuál va a ser el problema con la densidad si yo la pongo como está ahí? Si yo pongo 1,34 gramos sobre mililitro. ¿Qué va a pasar? No voy a poder simplificar. Claro, no. No se puede simplificar los litros, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me conviene a mí? Pasarlo a litros. Lo paso a litros. ¿Cómo lo paso a litros? Hagamos el pasaje aquí. A ver. Gramos por mililitros. Entonces, ¿qué hago? Yo digo que 1 litro son 1000 mililitros. Así es, ¿verdad? 1 litro son 1000 mililitros. Cancelo los mililitros y aquí me va a quedar igual a ¿cuánto? 1340. Gramos por litro. ¿Sí? Entonces ahí ya lo puedo acomodar un poco más. ¿Sí? Y ahí ya se me van a simplificar los litros, los moles, los gramos y los Kelvin.
Entonces directamente la presión osmótica, ¿cuánto me va a quedar? 95,74. 95,74 atmósferas. ¿Sí? Y ese es el resultado. Bien, no es complicado, ¿no? Veamos el último. ¿O hay alguna pregunta de este ejercicio? No, profe, de mi parte ¿No? no. Bueno. Y llegamos al último ejercicio. A ver. Dice, la pepsina es una enzima que tiene un peso molecular de 35.000 gramos por mol, ¿sí? Que está presente en el aparato digestivo humano. Determine la presión osmótica en una solución de una muestra de 0,5 gramos de pepsina purificada en 30 mililitros de solución acuosa a 27 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, volvemos a aplicar la ecuación de la presión osmótica. La presión osmótica por el volumen de la solución va a ser igual al número de moles por R por T. Entonces, la presión osmótica que yo quiero determinar va a ser N por R por T sobre el volumen. ¿Sí? Veamos. ¿Conocemos el número de moles? Es los gramos de soluto sobre el peso molecular. ¿Cuánto valen los gramos de soluto? 0,5. 0,5, exactamente. Y el peso molecular lo tengo como dato aquí. Es 35.000 gramos por mol. Entonces, ¿cuánto vale el número de moles? $0,000014. 3,0. 4. Así. Sí. Bien. Entonces, vamos a ver, el volumen de la solución son 30 mililitros, que los tengo que pasar a litros, ¿sí? ¿Cuánto sería el valor en litros? 30.000. 0,030. Exactamente, lo tenés que dividir en 1000. El mililitro es más chiquito que el litro. 0,030 litros. La temperatura es 27 grados centígrados, pero tengo que pasar a Kelvin. ¿Cuánto es? 300. 300 Kelvin. Entonces, la presión osmótica va a ser igual a 0,00014 moles por 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin mol por la temperatura que son 300 Kelvin sobre el volumen en litros que es 0,030. Se cancelan los litros, los Kelvin, los moles y me queda ¿cuánto? 0,011. 0,011 atmósferas. Bien. ¿Se entendió, chicos, este práctico? Estos ejercicios, Sí, profe. ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. A ver, voy a cortar la grabación primero.